siempre me había parecido estar bien preparada para las sorpresas. Mi trabajo como fotoperiodista me había enseñado a reaccionar rápido, a tomar decisiones sobre la marcha, a sobrevivir en condiciones difíciles. Pero nada, ningún reportaje desde una zona de guerra, ninguna expedición a regiones remotas, podría haberme preparado para lo que sucedió aquel 13 de marzo. Me llamo Verónica Sviridova y tengo 34 años. Volaba en una pequeña avioneta bimotor sobre la selva amazónica, rumbo a una aldea perdida para un reportaje fotográfico sobre el impacto de la tala ilegal en la vida de los pueblos indígenas. Me acompañaban el piloto Marcos, su ayudante Enrique, el antropólogo Gabriel y el guía Jorge. 5 personas en una pequeña avioneta que sobrevolaba una alfombra verde sin fin, bajo la cual se ocultaban miles de kilómetros de jungla impenetrable. El día había comenzado con normalidad. Despegamos al amanecer de un pequeño aeropuerto cerca de Manaos. Recuerdo haber fotografiado el sol naciente a través de la ventanilla, cómo teñía las nubes de un delicado color rosa. Marcos bromeaba por radio con el controlador aéreo. Gabriel dormitaba en su asiento. Jorge estudiaba los mapas. Enrique me ofreció café de un termo. En unas 2 horas estaremos allí, dijo, sonriendo. ¿Lista para el encuentro con la verdadera jungla, Verónica? Asentí, sin saber que ese encuentro se produciría mucho antes y de una forma muy distinta a la que habíamos planeado. Los primeros indicios de que algo iba mal aparecieron alrededor de las 9 de la mañana. La avioneta empezó a sacudirse más de lo normal. Marcos frunció el ceño, revisando los instrumentos. Noté cómo Enrique y él intercambiaban miradas preocupadas. Entonces entramos en una zona de turbulencias. La avioneta empezó a dar bandazos. Un frente tormentoso imprevisto, explicó Marcos, intentando sonar tranquilo. Tendremos que rodearlo. Pero el tiempo empeoraba a un ritmo vertiginoso. En cuestión de minutos nos vimos en medio de una tormenta de verdad. Los relámpagos caían tan cerca que podía distinguir sus patrones ramificados. La lluvia azotaba el fuselaje con tanta fuerza que parecía querer desgarrar el metal. La visibilidad se redujo prácticamente a cero. Perdimos altitud tan de repente que se me taponaron los oídos. La avioneta se desplomó en una bolsa de aire y mi cuerpo perdió peso por un instante. El café de la taza de Enrique salió disparado hacia el techo y se derramó en oscuras gotas. ¡Agarraos!, gritó Marcos, luchando con el volante. Gabriel se despertó y miró a su alrededor, desconcertado. Jorge palideció y se aferró a los reposabrazos. Yo, instintivamente, agarré la cámara y la apreté contra mi pecho. Un gesto absurdo, pero que me ayudó a mantener una apariencia de control. Y entonces se oyó una explosión ensordecedora. El motor izquierdo se incendió. Veía las llamas lamiendo el ala. Marcos gritaba algo por la radio, pero no había señal. Enrique intentaba ayudar con el manejo, pero la avioneta ya no respondía. «Nos caemos. Abróchense los cinturones. La cabeza entre las rodillas». La voz de Marcos sonaba desesperada, pero clara. Recuerdo cómo, con manos temblorosas, me abroché el cinturón de seguridad. Cómo miraba las copas de los árboles acercándose. Cómo me despedía de la vida, imaginando mentalmente los rostros de mis padres, mi hermana, mis sobrinos. El impacto fue ensordecedor. El metal crujía, el cristal se rompía, los árboles se partían bajo nosotros.
La avioneta desgarró las copas como un cuchillo la mantequilla, perdiendo trozos del fuselaje, las alas, la cola. Nos zarandeaban de un lado a otro. Me golpeé la cabeza contra algo duro y perdí la conciencia por un instante. Cuando volví en mí, reinaba el silencio. Un silencio extraño, antinatural, roto solo por el crepitar de las llamas y mi propia respiración. Estaba colgada boca abajo, atada al asiento. Ante mí estaba el cuerpo de Enrique, doblado de forma antinatural, con los ojos abiertos mirando a la nada. La sangre le resbalaba por la cara, goteando sobre el techo de la cabina, convertido ahora en suelo. Con gran dificultad me desabroché el cinturón y me desplomé al suelo, apenas pudiendo interponer las manos. Un dolor agudo me atravesó la muñeca izquierda. Más tarde supe que estaba rota, pero en ese momento la adrenalina lo amortiguaba todo. Salí de la cabina destrozada por una grieta en el fuselaje. Alrededor, parte de nuestro equipaje estaba desperdigado. El cuerpo de Marcos yacía a pocos metros de los restos. Había salido despedido por el impacto. Gabriel y Jorge permanecían dentro, y por sus posturas entendí que ya no había nada que hacer. Me arrodillé directamente en el barro y lloré, no por el dolor, no por el miedo, sino por la constatación de que me había quedado sola. La única superviviente de un accidente aéreo en medio de la selva amazónica. La lluvia seguía cayendo, pero ya no con tanta fuerza. La tormenta se alejaba, dejando tras de sí un bochorno húmedo. Estaba sentada, aturdida por lo sucedido, hasta que el olor a combustible quemado me obligó a reaccionar. Los restos podían explotar en cualquier momento. Reuniendo todas mis fuerzas, empecé a arrastrar los cuerpos lejos de la avioneta. Fue un esfuerzo agotador, tanto física como moralmente. No podía dejarlos allí, no podía permitir que el fuego los alcanzara. Cada movimiento resonaba con dolor en todo mi cuerpo, pero seguí adelante. Cuando saqué al último, Jorge, y lo tumbé junto a los demás, se produjo una explosión, no tan potente como en las películas, pero lo suficientemente fuerte como para arrojarme unos pasos atrás. Una ola de calor me quemó la cara. Los restos de la avioneta estaban envueltos en llamas. Yacía boca arriba, mirando el fragmento de cielo que se vislumbraba a través del agujero que el avión había abierto en las copas de los árboles. La lluvia me caía en la cara, mezclándose con la sangre y las lágrimas. En ese momento entendí dos cosas. Estaba viva y completamente sola en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Las primeras horas después del desastre fueron como un sueño nebuloso. Deambulé por los alrededores del lugar del accidente, recogiendo todo lo que pudiera serme útil. La mochila con mi cámara y mis pertenencias, el botiquín de primeros auxilios del avión, una botella de agua, el encendedor de Marcos, la brújula de Jorge, la chaqueta de Gabriel. Cada cosa que encontraba era, a la vez, un tesoro y un amargo recordatorio. Al anochecer, improvisé un refugio rudimentario con los restos del avión y ramas. La lluvia había cesado, pero sabía que la noche en la selva sería fresca. No me atreví a encender una fogata, por miedo a atraer la atención de animales salvajes. En lugar de eso, me envolví en la manta térmica del botiquín y en la chaqueta de Gabriel. La noche fue interminable. La jungla cobró vida, llenándose de sonidos. Susurros, gritos, gruñidos. Cada crujido me hacía estremecer.
No dormí, atenta a cada sonido, aferrando el cuchillo que había encontrado entre las cosas de Jorge. Por la mañana enterré a mis compañeros. Era imposible cavar tumbas. Las raíces de los árboles formaban una densa red bajo la fina capa de tierra. Cubrí los cuerpos con una lona que encontré entre los escombros y los amontoné con piedras y ramas. Era todo lo que podía hacer. De pie junto a esas tumbas improvisadas, recité una breve oración. No estoy segura de creer en Dios, pero en ese momento necesitaba creer en algo. Voy a sobrevivir, les prometí a ellos y a mí misma. Contaré lo que pasó. Volveré a casa. ¡A casa! Esa palabra había adquirido un nuevo significado. Casa estaba tan lejos, a miles de kilómetros de selva, ríos, montañas. Pero precisamente la idea de casa me dio fuerzas para empezar la lucha por la supervivencia. No sabía entonces que me esperaban 21 días de pruebas que me cambiarían para siempre. Lo primero que hice después del entierro fue examinar mis heridas. La muñeca izquierda estaba hinchada y dolía al menor movimiento. Un corte profundo en el muslo necesitaba ser tratado. Tenía el cuerpo cubierto de moretones y rasguños, pero, afortunadamente, no había heridas graves. Lavé el corte con el antiséptico del botiquín y me puse una venda. Con 2 astillas de madera y un vendaje, improvisé una férula rudimentaria para la muñeca. Después, hice un inventario de mis posesiones. En mi mochila había una cámara con 2 objetivos, un portátil, destrozado por el impacto, un cuaderno, bolígrafos, protector solar, repelente de insectos, un par de camisetas, ropa interior, un cepillo y pasta de dientes, una linterna con las pilas casi agotadas y una botella de agua medio vacía. En los bolsillos de la chaqueta encontré una barrita energética y una bolsa de frutos secos. Entre los restos del avión logré encontrar un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, una manta térmica, una brújula, un cuchillo, un encendedor, un mapa de la región, parcialmente quemado, 2 botellas de agua y un paquete de frutos secos de las provisiones de los pilotos. No era mucho para sobrevivir en la selva por un período indefinido. Entendía que tenía que actuar metódicamente. Recordé todo lo que alguna vez había leído o escuchado sobre supervivencia. La regla del 3. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Aire en la selva había suficiente, aunque la humedad era tan alta que cada inhalación parecía incompleta. El agua y la comida se convertían en la prioridad. Decidí quedarme en el lugar del accidente al principio. La lógica me decía que los equipos de rescate buscarían el avión, y la mejor oportunidad de ser encontrada era permanecer cerca de los restos. Además, aquí había un pequeño espacio abierto donde la luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles. Una rareza en la densa selva amazónica. La primera tarea fue crear un refugio más seguro. Recogí ramas largas y las apoyé contra el tronco de un árbol caído, creando una estructura. Encima puse hojas anchas, formando un techo. Dentro extendí la manta térmica, creando un lugar relativamente seco para dormir. La segunda tarea, asegurar una reserva de agua. Examiné las botellas que tenía. Quedaban aproximadamente 1,5 litros. Esto me duraría, como mucho, un día. Necesitaba una fuente de agua potable. Recordé que, durante la caída, habíamos sobrevolado un pequeño arroyo.
Siguiendo el claro aplastado por el avión, lo encontré a unos 300 metros del campamento. El agua del arroyo estaba turbia, pero era corriente. Llené las botellas y regresé al campamento. Antes de beberla, necesitaba purificar el agua. Al no tener un filtro, decidí hervirla. Para ello necesitaba fuego. Hacer una fogata resultó más difícil de lo que esperaba. Todo a mi alrededor estaba húmedo después de la lluvia. Pasé varias horas recogiendo ramas secas bajo los troncos caídos, raspando la corteza de los árboles para obtener virutas secas para encender el fuego. Finalmente, con la ayuda del encendedor de Marcos, logré encender una pequeña fogata. Improvisé una estructura rudimentaria de ramas sobre el fuego, de la que colgué una lata de metal que había encontrado entre los restos del avión. En ella hervía agua, en porciones de 200 o 300 mililitros. El proceso era lento, pero al anochecer tenía una reserva de agua potable relativamente segura. La noche trajo nuevas pruebas. Mantuve el fuego encendido, sabiendo que ahuyentaba a los depredadores. Los sonidos de la selva parecían aún más intensos que la noche anterior. En la lejanía, un jaguar rugía. Más cerca, un susurro delataba la posible presencia de una serpiente o de grandes insectos. Sentada con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, con un cuchillo aferrado en la mano, observaba las estrellas que se filtraban entre las copas de los árboles. Aquella noche, fui realmente consciente de mi situación por primera vez. La última vez que nos pusimos en contacto con la base fue aproximadamente media hora antes del accidente. Marcos había comunicado nuestras coordenadas, pero la tormenta nos desvió del rumbo. Los equipos de rescate nos buscarían, pero en la impenetrable selva amazónica, eso era como buscar una aguja en un pajar. Solo podía contar conmigo misma. Al tercer día, empecé a sentir hambre. Los frutos secos y las nueces se habían acabado. Intenté identificar cuáles de las plantas a mi alrededor eran comestibles, pero sin conocimientos de botánica, era peligroso. Jorge nos había contado durante el vuelo que muchas frutas de colores brillantes en la selva eran venenosas. Decidí no arriesgarme. En lugar de eso, me concentré en buscar insectos. Por repugnante que sonara, las larvas y ciertos escarabajos son ricos en proteínas. Encontré varias larvas grandes en el tronco podrido de un árbol. Cerrando los ojos con fuerza, las tragué crudas. Las náuseas fueron intensas, pero el hambre era más fuerte. Seguí manteniendo el fuego, añadiendo ramas verdes durante el día para crear más humo, una posible señal para los rescatistas. Cada pocas horas, gritaba, esperando que alguien me escuchara, pero solo recibía como respuesta los gritos de pájaros y monos. Al cuarto día, comprendí que tenía que buscar comida de forma más activa. Recordé que Jorge tenía un pequeño kit de pesca en el bolsillo de su mochila. Logré encontrarlo entre las pertenencias esparcidas: anzuelos, sedal, algunas moscas artificiales. Improvisé una caña de pescar con una rama flexible y me dirigí al arroyo. La pesca resultó ser más exitosa de lo que esperaba. En el arroyo había pequeños peces, y logré pescar 3 en pocas horas. Los limpié con el cuchillo, los ensarté en un palo afilado y los asé sobre el fuego. Fue mi primera comida decente desde el accidente. El pescado tenía muchas espinas y era casi insípido, pero me pareció delicioso. Al atardecer de ese mismo día, escuché el sonido de un helicóptero. El corazón me latió con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho.
Corrí hacia un claro, agitando un trozo de tela brillante, gritando, saltando. Pero el helicóptero pasó de largo, sin verme bajo la densa cubierta de la selva. Lloré desconsoladamente, golpeando el suelo con los puños. Y luego me recompuse. Las lágrimas no me ayudarían a sobrevivir. Si los rescatistas estaban buscando en esta zona, significaba que había una posibilidad de que regresaran. Debía estar preparada. Al quinto día, decidí crear una señal más visible. Recogí todo lo que pudiera arder. Pedazos de la estructura del avión con restos de combustible, ramas secas, hojas. Apilé 3 montones grandes en un claro. La señal internacional de socorro. Si volvía a escuchar un helicóptero, podría prenderles fuego rápidamente. Ese mismo día, descubrí que mis reservas de agua potable se estaban agotando más rápido de lo que podía reponerlas hirviéndola. Necesitaba un método más eficiente. Creé un filtro rudimentario utilizando una botella de plástico, arena, piedras pequeñas y carbón de la fogata, colocados en capas. El agua pasaba por este sistema turbia, pero sin partículas de suciedad visibles, después de lo cual la hervía. Por la noche, llovió torrencialmente. Mi refugio tenía goteras por todas partes. Me senté, acurrucada bajo la manta térmica, empapada y helada. Pero la lluvia también trajo consigo algo bueno. Recogí casi 2 litros de agua de lluvia limpia en recipientes vacíos. Al final de la primera semana, había establecido una especie de rutina. Por la mañana, revisaba las trampas para peces que había aprendido a hacer con ramas y lianas. Recogía agua de lluvia o filtraba agua del arroyo. Mantenía la fogata de señalización. Buscaba plantas e insectos comestibles. Por la noche, reforzaba el refugio y preparaba la comida. Mi cuerpo comenzó a adaptarse a este nuevo ritmo. El dolor en la muñeca había disminuido, aunque todavía no podía usar la mano izquierda por completo. El corte en el muslo estaba empezando a cicatrizar, pero surgieron nuevos problemas. Las picaduras de insectos me cubrían la piel con ampollas que me causaban picazón, y la humedad constante me provocaba irritación entre los dedos de los pies. Intentaba mantener la higiene, bañándome regularmente en el arroyo y lavando la ropa, pero sin jabón y con un suministro limitado de agua dulce, era difícil. Usaba ceniza del fuego como un detergente primitivo. Al 7º día, encontré frutos parecidos a plátanos pequeños. Crecían en racimos en árboles bajos. Recordé que Jorge había mencionado la existencia de plátanos silvestres en esta región. Probé uno con cuidado. El sabor era agrio, pero agradable. Me comí varios y luego esperé unas horas, observando la reacción de mi cuerpo. Cuando quedó claro que los frutos eran seguros, recogí tantos como pude. Este descubrimiento me animó. Comencé a estudiar la vegetación circundante con más atención. Encontré nueces parecidas a las de Brasil y varios tipos de bayas. Con cada nueva planta comestible, mis posibilidades de supervivencia aumentaban. Pero entendía que no podía quedarme en el lugar del accidente para siempre. Las provisiones de medicamentos menguaban, el mechero casi se había quedado sin gas y los equipos de rescate seguían sin aparecer. Tenía que tomar una decisión: quedarme o ponerme en marcha. Extendí en el suelo el mapa chamuscado. Si las últimas coordenadas que había transmitido Marcos eran correctas, estábamos a unos 150 kilómetros al oeste de Manaos. Pero después de desviarnos del rumbo a causa de la tormenta, era imposible determinar la ubicación exacta.
En el mapa veía que a través de la selva fluían varios ríos importantes que desembocaban en el Amazonas. Si lograba encontrar uno de ellos y seguir la corriente río abajo, tarde o temprano llegaría a un núcleo poblado. Pero viajar a través de la selva sin guía era extremadamente peligroso. Decidí darles a los equipos de rescate 3 días más. Si para entonces no llegaba ayuda, empezaría a prepararme para el viaje. Esos 3 días los dediqué a perfeccionar mis habilidades de supervivencia. Aprendí a hacer trampas para peces más eficaces. Reuní una reserva de plantas comestibles. Mejoré el refugio, haciéndolo más impermeable. Fabriqué una lanza rudimentaria, afilando una rama larga y templando la punta al fuego. Cada noche escribía en un cuaderno, anotando todo lo que había sucedido durante el día, mis pensamientos, mis planes. Esto me ayudaba a mantener la cordura. A veces, hablaba con las fotos de mis seres queridos que guardaba en el teléfono, que milagrosamente no se había roto, aunque la batería se había agotado hacía tiempo. Les prometía que volvería. Al 10º día después del accidente, tomé una decisión. O bien los equipos de rescate estaban buscando en el lugar equivocado, o bien habían abandonado la búsqueda, dando por hecho que no había supervivientes. Debía salvarme a mí misma. Empecé a prepararme para el viaje. La mañana del 11º día comenzó con un inventario. Todo lo que iba a llevarme debía caber en la mochila y ser estrictamente necesario. Cada gramo de más podía costarme fuerzas, de las que ya me quedaban pocas. En la mochila metí el botiquín, que se había aligerado considerablemente en 10 días, un cuchillo, una brújula, un mapa, el mechero con los restos de gas, una manta térmica, una linterna, botellas vacías para agua, la cámara de fotos, no podía abandonarla, aunque no fuera lo más sensato, el cuaderno con un bolígrafo y una reserva de comida, pescado seco y fruta recolectada, envueltos en hojas grandes. Llevaba puesta la misma ropa con la que había volado, solo que ahora estaba sucia y rota por varios sitios. Decidí ponerme también la chaqueta de Gabriel. Las noches eran frías y durante el día me protegía de los insectos y del sol que se filtraba a través de las copas de los árboles. Antes de irme, visité por última vez las tumbas de mis compañeros. Puse una piedra en cada una, como hacen los judíos, aunque no estaba segura de si alguno de ellos era de religión judía. Me parecía lo correcto. Dejar algo tangible, material. Volveré con ayuda, les prometí. Vuestras familias sabrán lo que ha pasado. Luego consulté la brújula y el mapa. Según mis cálculos, el río Grande más cercano debía estar al este, quizás a 2 o 3 días de camino. Decidí ir en esa dirección, guiándome por la brújula y tratando de avanzar cuesta abajo. El agua siempre corre hacia abajo. Las primeras horas de camino fueron estimulantes. La adrenalina y la determinación me daban fuerzas. Hacía muescas en los árboles cada 100 pasos para marcar el camino. La selva era densa, pero no impenetrable. A veces tenía que abrirme paso a través de lianas y maleza con el cuchillo. Hacia el mediodía, el entusiasmo empezó a decaer. La humedad era tan alta que la ropa estaba empapada en sudor. Cada paso costaba un esfuerzo. Los insectos atacaban cualquier parte de la piel que quedara al descubierto. Me detenía cada media hora para descansar y beber agua. Orientarse era más difícil de lo que esperaba. La brújula indicaba la dirección, pero la selva no permitía avanzar en línea recta. Tenía que rodear árboles enormes,
maleza impenetrable, zonas pantanosas. Solo podía esperar que, en general, estuviera avanzando en la dirección correcta. Al caer la tarde había recorrido, según mis cálculos, unos 8 kilómetros. No tantos como esperaba, pero aún así era un progreso. Para pasar la noche, elegí un lugar al pie de un árbol enorme, donde las raíces formaban algo parecido a un refugio natural. Construí un pequeño cobertizo con ramas y hojas. Encender una hoguera era más difícil que en el espacio abierto junto al lugar del accidente. Todo alrededor estaba húmedo. Pasé casi una hora recogiendo material seco y atizando con cuidado la llama. La cena consistió en pescado seco y varias frutas. Ahorraba las provisiones, consciente de que el camino podía ser más largo de lo que había supuesto. Antes de dormir, anoté en el cuaderno los acontecimientos del día y mis observaciones sobre la selva. Se había convertido en una especie de ritual que me ayudaba a estructurar mis pensamientos. La noche trajo nuevos sonidos. En algún lugar muy cerca chillaban monos. Un susurro en los arbustos me hacía sobresaltar. Dormía a ratos, despertándome con cada sonido inusual, apretando el cuchillo en la mano. La mañana del 12º día me recibió con una llovizna. Recogí mis cosas, desayuné los restos del pescado de ayer y seguí mi camino. Caminar bajo la lluvia era aún más difícil. El suelo se había convertido en barro resbaladizo y los pies se deslizaban constantemente. Varias veces me caí, una de ellas golpeándome con bastante fuerza la muñeca dolorida. Pero la lluvia también trajo algo bueno. Pude reponer mis reservas de agua, recogiéndola de las hojas anchas en las botellas. Era el agua más pura que había bebido en los últimos días. Hacia el mediodía, la lluvia cesó, pero la humedad se volvió casi insoportable. El aire parecía denso. Cada inhalación exigía un esfuerzo. Empecé a notar que la vegetación cambiaba. Aparecían más helechos. El suelo se volvía más pantanoso. Esto era alentador. Tal vez me estaba acercando a una fuente de agua. Por la tarde escuché un sonido que me hizo quedarme helada. Un gruñido. Bajo, gutural, sin duda perteneciente a un gran depredador. ¿Un jaguar? ¿Un puma? Lentamente levanté la lanza, mirando a mi alrededor. El gruñido se repitió, ahora más cerca. Empecé a retroceder lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. Entonces lo vi. Un enorme jaguar acechando entre la maleza. Su pelaje dorado con rosetas negras casi se fundía con el juego de luces y sombras en la selva. Era hermoso y mortalmente peligroso. Los instintos de fotógrafa luchaban contra el instinto de supervivencia. Una parte de mí quería sacar la cámara e inmortalizar ese momento. La otra parte gritaba, ¡corre! No hice ni lo uno ni lo otro. En lugar de eso, lentamente levanté la lanza frente a mí y empecé a retroceder, sin apartar la vista del depredador. El jaguar me observaba. Su cola se movía de un lado a otro. Estábamos a 10 metros el uno del otro, demasiado cerca. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Me pareció una eternidad. Finalmente, el jaguar emitió otro gruñido, se dio la vuelta y se ocultó entre la maleza. Me desplomé de rodillas, temblando de adrenalina y alivio. Después de ese encuentro, decidí moverme con más cautela.
Ahora golpeaba regularmente los troncos de los árboles con un palo y hablaba en voz alta conmigo misma para advertir a los animales de mi presencia. La mayoría de los depredadores prefieren evitar a los humanos si tienen la oportunidad. Al anochecer, llegué a un pequeño arroyo, no el que estaba cerca del lugar del accidente, sino uno nuevo. Era más ancho y caudaloso. Decidí seguirlo. Todos los arroyos tarde o temprano desembocan en ríos. Pasé la noche en una pequeña elevación junto al arroyo. Encendí una fogata, cené fruta y unos cuantos caracoles que encontré en el agua. Su carne era dura y gomosa, pero contenía proteínas, algo que me hacía mucha falta. El 13º día trajo una nueva esperanza. El arroyo se ensanchaba gradualmente, convirtiéndose en un pequeño río. Las orillas se volvían más llanas, la vegetación menos densa. Era más fácil caminar. Pude aumentar el ritmo. Ese día noté por primera vez rastros de presencia humana. Una vieja muesca en un árbol, demasiado recta para ser natural. Esto me animó. Significaba que había gente por aquí. Posiblemente haya un pueblo cerca, o al menos una choza de cazadores. Hacia el mediodía, escuché un ruido. No solo el murmullo del arroyo, sino un sonido más potente y profundo de agua cayendo. Siguiéndolo, llegué a una pequeña cascada, donde mi arroyo desembocaba en un río mucho más ancho. Fue un momento de triunfo. Estaba de pie en la orilla, mirando las oscuras aguas que corrían entre las verdes orillas. El río tenía unos 50 metros de ancho, demasiado ancho para cruzarlo a pie, pero lo suficientemente grande como para que pudieran navegar barcas. Decidí seguir el río aguas abajo. Según mis cálculos, tarde o temprano debería llegar a un asentamiento o al menos a un lugar por donde pasan barcos. El camino a lo largo del río resultó ser más fácil y más difícil a la vez. Más fácil, porque la orilla era relativamente abierta en algunos tramos, con menos maleza. Más difícil, porque a veces la selva llegaba hasta el agua y tenía que trepar por rocas resbaladizas o incluso entrar en el agua, sujetándome a las ramas de los árboles de la orilla. En el río vi peces, mucho más grandes que en el arroyo. Con la ayuda de un palo afilado conseguí atrapar uno cuando se acercó demasiado a la orilla. Fue un verdadero festín, casi 1 kilo de carne fresca. Asé el pescado al fuego, disfrutando de cada bocado. Al atardecer de ese mismo día vi humo en la orilla opuesta. Una fina columna gris se elevaba sobre los árboles. Mi corazón latió más rápido. Definitivamente era una fogata. ¡Así que hay gente!, grité, agité los brazos, incluso intenté encender una hoguera para hacer señales. Pero la distancia era demasiado grande y el río demasiado ruidoso. Nadie respondió. Pasé una noche inquieta, pensando en cómo cruzar el río. Sabía nadar, pero la corriente era fuerte, y en las aguas amazónicas había caimanes y pirañas. ¿Construir una balsa? Posiblemente, pero para eso necesitaba herramientas más resistentes que mi cuchillo y cuerdas más fuertes que las lianas. Por la mañana del 14º día, el humo en la orilla opuesta había desaparecido. Quienquiera que estuviera allí se había ido. Decidí seguir río abajo, con la esperanza de encontrar un lugar donde el río pudiera cruzarse con seguridad. El día fue particularmente caluroso. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando una atmósfera bochornosa y sofocante. Caminaba lentamente,
deteniéndome a menudo para descansar a la sombra y beber agua. Mis provisiones de comida disminuían, a pesar de que recogía cualquier fruta y baya comestible por el camino. Al anochecer me sentí débil y mareada. Mi temperatura corporal había subido. Tal vez estaba empezando a tener fiebre. Tomé 2 pastillas de paracetamol del botiquín y me acosté a dormir antes de lo habitual. Por la noche me puse peor. Me debatía en un sopor febril, con visiones extrañas. Un avión hecho trizas, los rostros de mis compañeros caídos, un jaguar que se deslizaba entre la maleza. La sed era insoportable, pero cada vez que intentaba levantarme para llegar al río, la cabeza me daba vueltas y me desplomaba de nuevo. Amanecí en el 15º día con fiebre alta. Tal vez era una infección de uno de los muchos rasguños, quizá algún virus o las consecuencias de haber comido frutas desconocidas. Me quedaban antibióticos en el botiquín y decidí empezar a tomarlos, aunque no sabía con certeza si me ayudarían. Pasé todo el día entre la vigilia y el sueño, arrastrándome hasta el río para beber y refrescarme la cara, y luego regresando al refugio. Las fuerzas me abandonaban. En cierto momento pensé que quizá este era el final, que moriría aquí, sola, y nadie sabría nunca lo que había pasado. Este pensamiento me llenó de rabia. No, no me rendiría. No después de todo lo que había pasado. No después de haber sobrevivido al accidente aéreo, enterrado a mis compañeros, aprendido a sobrevivir en la jungla. Lucharé hasta el último aliento. Por la noche la fiebre bajó un poco. Pude comer algo, unas pocas bayas y lo que quedaba de pescado seco. Las fuerzas volvían poco a poco. El 16º día lo pasé recuperándome. Seguí tomando los antibióticos, bebí mucha agua, descansé. Al anochecer me sentí lo suficientemente bien como para pescar otro pez y cocinarlo. Al 17º día me puse de nuevo en marcha. Caminaba despacio, descansando a menudo, pero avanzando con tenacidad río abajo. El río se hacía cada vez más ancho, la corriente más tranquila. Empecé a notar más signos de presencia humana. Una vieja red de pesca atrapada en las raíces, un trozo de cuerda en un árbol. Al caer la tarde, llegué a un punto donde el río hacía una curva pronunciada. Tras la curva, la orilla se ensanchaba, formando un pequeño banco de arena. Y allí, medio varada en la orilla, había una barca. Una barca de madera vieja y desvencijada con un solo remo, atada a un árbol con un trozo de cuerda. Pero para mí era más hermosa que cualquier yate. Miré alrededor, escuché. Ningún indicio de gente. La barca parecía abandonada. Tenía agua, hojas, musgo creciendo en el fondo. Quizá la habían dejado allí unos pescadores hacía muchos meses. La disyuntiva moral duró poco. Necesitaba esta barca más que su ausente dueño. Además, podía dejar una compensación. La cámara de fotos valía mucho más que esta vieja chalupa. Achiqué el agua de la barca con una botella de plástico cortada por la mitad. Comprobé que no tuviera goteras. Tenía algunas grietas, pero pequeñas. La cuerda con la que estaba amarrada la barca casi se había podrido. La reemplacé por una más resistente, trenzada con lianas. Después de pasar la noche en la orilla, en la mañana del 18º día boté la barca al agua. Puse la mochila en la proa, me senté en el banco central y tomé el remo. Los primeros movimientos fueron torpes. Hacía mucho que no remaba. Pero el cuerpo recordó rápidamente la habilidad. La barca se movió lentamente río abajo.
Remaba, ayudando a la corriente a llevarme. Las orillas pasaban, la jungla daba paso a espacios más abiertos. A veces veía animales que se acercaban al río a beber, tapires, capibaras, una vez incluso un grupo de pecaríes. El viaje por el río era incomparablemente más fácil que caminar por la jungla. En un día cubría la distancia que me habría llevado una semana a pie. El río se ensanchaba, recibiendo afluentes, se volvía más caudaloso. En el 19º día vi la primera lancha a motor. Apareció por la curva del río, haciendo un ruido estruendoso con el motor. A bordo iban 2 hombres, por su aspecto, lugareños. Grité y agité los brazos hasta que me vieron. Su sorpresa era evidente. Una mujer blanca, sucia y demacrada, vestida con harapos en medio del Amazonas, en una vieja barca de pesca. Se acercaron, mirándome con cautela. Intenté explicarles, en una mezcla de inglés, ruso y las pocas palabras de portugués que conocía, lo que me había pasado. No entendieron gran parte de lo que decía, pero creo que se dieron cuenta de que estaba en apuros. Uno de ellos me ofreció una botella de agua y un paquete de galletas, la primera comida civilizada en casi 3 semanas. Luego, con gestos, me indicaron que me remolcarían. Después de atar mi barca a su lancha, nos movimos río abajo mucho más rápido de lo que yo podría haber remado. Los hombres hablaban entre sí en portugués, lanzándome a veces miradas curiosas. Yo me sentaba, agarrada a los bordes de la barca, sintiendo al mismo tiempo alivio y una extraña inquietud por regresar al mundo de la gente. Al caer la tarde, llegamos a un pequeño asentamiento. Una quincena de casas sobre pilotes, dispuestas a lo largo de la orilla. Nuestra llegada causó un verdadero revuelo. Los habitantes, hombres, mujeres y niños, salieron a la orilla, mirando con asombro a la extraña huésped. Me llevaron a una de las casas, donde una anciana me ayudó a lavarme y a cambiarme con ropa limpia, un sencillo vestido demasiado grande para mi cuerpo demacrado. Me curó las heridas con una especie de ungüento de hierbas que aliviaba el dolor sorprendentemente rápido. Luego me dieron de comer arroz, frijoles, un trozo de pescado frito. Era una comida sencilla, pero en ese momento me pareció un festín de dioses. Intenté explicar lo que había sucedido, pero la barrera del idioma era demasiado alta. Al final, simplemente señalé al cielo e imité un avión cayendo. Creo que entendieron. Uno de los hombres, que chapurreaba algo de inglés, dijo que al día siguiente me llevaría a una ciudad más grande, donde había policía y un hospital. Aquella noche dormí en una cama de verdad, bajo techo, sin miedo a los depredadores ni a los insectos. Por primera vez en 20 días me sentí segura. A la mañana del 20º día, partimos río abajo en una lancha grande. Íbamos 2 hombres y una mujer del pueblo conmigo. El trayecto duró unas 6 horas. El río se hacía cada vez más ancho y en las orillas aparecían asentamientos más grandes. Finalmente, llegamos a una pequeña ciudad, no Manaos, pero lo suficientemente grande como para tener una comisaría de policía, un hospital e incluso un cibercafé. Me llevaron directamente al hospital, donde los médicos me examinaron, me curaron las heridas, me hicieron radiografías de la muñeca. Estaba realmente fracturada y mal soldada. Tuvieron que volver a romperla y ponerla enyesada. Mientras me atendían, alguien llamó a la policía. Llegaron 2 agentes, uno de los cuales hablaba inglés bastante bien. Les conté toda la historia. Sobre el vuelo,
la tormenta, el accidente, los 20 días en la jungla. Tomaban notas, negaban con la cabeza, se miraban entre sí con incredulidad. ¿Es usted la única superviviente?, preguntó el oficial. Sí, respondí. Los demás murieron en el accidente. Los enterré cerca del lugar del siniestro. ¿Puede mostrar ese lugar en un mapa? Lo intenté, pero solo estaba segura de la dirección general. El oficial dijo que transmitirían la información a los servicios de rescate, que intentarían encontrar los restos del avión. Después de la policía, llegó un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño. Él me ayudó a contactar con el consulado ruso. Resultó que me daban por muerta desde hacía 2 semanas. Habían estado buscando el avión, pero en la zona equivocada. La noticia de que estaba viva causó conmoción. El consulado prometió organizar mi traslado a casa en los próximos días, tan pronto como los médicos me permitieran volar. Me dieron documentos temporales en sustitución de los que había perdido. En el cibercafé, me conecté a Internet por primera vez en 3 semanas. Mi cuenta en las redes sociales estaba llena de mensajes de pésame. Mis padres, mi hermana, mis amigos, todos pensaban que había muerto. Envié un breve mensaje. Estoy viva. Pronto estaré en casa. Os quiero a todos. Luego llamé a mis padres por videollamada. Al verme en la pantalla, mi madre rompió a llorar. Mi padre intentaba mantener la calma, pero vi cómo le temblaban las manos. Habían envejecido en esas 3 semanas, nuevas arrugas, canas. Les prometí que pronto regresaría, que todo estaba bien, que lo peor había pasado. Por la noche, tumbada en la cama del hospital, me permití por primera vez ser plenamente consciente de que había sobrevivido, de que había pasado por el infierno y había regresado. 21 días de lucha por la vida en la jungla amazónica me habían cambiado para siempre. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir. No notas breves, como antes, sino un relato completo de lo sucedido. Sobre el accidente, sobre el entierro de mis compañeros, sobre el encuentro con el jaguar, sobre la enfermedad, sobre la barca, sobre el rescate, sobre cómo una persona puede sobrevivir en las condiciones más extremas si no se rinde. Esta es la historia que estáis leyendo ahora. Recordando aquellos 21 días en la selva, comprendo que las pruebas comenzaron mucho antes de que decidiera ir en busca del río. Ya en las primeras horas después del accidente, la selva empezó a ponerme a prueba, y esas pruebas se volvieron más difíciles con cada día que pasaba. La selva amazónica no es solo un bosque. Es todo un mundo, un organismo vivo que existe según sus propias leyes. Leyes que una persona acostumbrada al confort de la civilización apenas es capaz de comprender. Pero tuve que aprender, y aprender rápido. La primera prueba fueron los insectos. Estaban por todas partes, en el aire, en el suelo, en los árboles, en el agua. Los mosquitos atacaban cualquier parte de la piel que estuviera expuesta, dejando picaduras que causaban un picor infernal y que se inflamaban al rascarlas constantemente. Hormigas, desde diminutas hasta gigantescas, con picaduras que se sentían como la punzada de una aguja al rojo vivo. Arañas del tamaño de mi mano, escondidas en los pliegues de la ropa y bajo las hojas. Recuerdo la tercera noche después del accidente. Me desperté con una extraña sensación en el cuello, como si algo estuviera gateando. Instintivamente, sacudí la mano y oí un suave golpe al caer. Al encender la linterna,
Vi un escorpión del tamaño de mi dedo, con la cola arqueada en posición de ataque. Si no me hubiera despertado a tiempo. Después de ese incidente, empecé a revisar cuidadosamente el refugio antes de dormir y a sacudir la ropa antes de ponérmela. Pero era imposible evitar por completo el contacto con los insectos. Poco a poco, mi piel se cubrió de picaduras y ampollas que picaban y dolían. Usaba los restos de repelente con moderación, solo cuando los insectos se volvían completamente insoportables. La segunda prueba fue el clima. El clima tropical de la Amazonía es impredecible. La mañana podía empezar con un sol radiante, al mediodía se acumulaban las nubes y comenzaba un aguacero tan fuerte que no se veía nada a 2 pasos. Luego, de igual forma súbita, la lluvia cesaba y el aire húmedo se llenaba de vapor, como en una sauna. Recuerdo un día en que me pilló un aguacero especialmente fuerte. El refugio no resistió el embate del agua y pasé varias horas acurrucada bajo una manta térmica, empapada hasta los huesos y tiritando de frío. Parecía que la lluvia no iba a terminar nunca. Cuando por fin escampó, todo a mi alrededor estaba inundado. La hoguera se había apagado, las provisiones de comida estaban mojadas y la ropa se había convertido en trapos húmedos. Entonces, por primera vez, tuve miedo de verdad de no sobrevivir. Estaba sentada entre charcos, mirando los restos de mi campamento, y lloraba de impotencia. Pero entonces, la rabia desplazó a la desesperación. Rabia contra la naturaleza, contra el destino, contra mí misma por ser débil. Esa rabia me dio fuerzas. Empecé de nuevo. Recogí ramas secas bajo los troncos caídos. Encendí una nueva hoguera. Construí un refugio más seguro. La tercera prueba fue el hambre. Los primeros días viví de las provisiones del avión, pero se acabaron rápido. Tuve que aprender a encontrar comida en la selva. Fue más difícil de lo que esperaba. Muchas frutas llamativas y jugosas resultaban incomibles o incluso venenosas. Recuerdo que al cuarto día encontré unas frutas amarillas muy bonitas, parecidas a ciruelas. Olían dulce y sin pensarlo 2 veces, me comí una. Media hora después, empecé a vomitar con tanta fuerza que parecía que el estómago se me iba a salir. Pasé todo el día tumbada, medio inconsciente, sufriendo dolores de estómago y debilidad. Después de eso, me volví más cautelosa. Observaba a los animales. Si los monos o los pájaros comían alguna fruta, yo también la probaba, pero en cantidades muy pequeñas. Poco a poco, elaboré una lista de plantas seguras: plátanos silvestres, algunos tipos de nueces, cogollos de ciertas palmeras, bayas parecidas a moras. Pero la comida vegetal no era suficiente. El organismo necesitaba proteínas. Aprendí a pescar en el arroyo, utilizando un arpón rudimentario hecho con un palo afilado. Requería paciencia y concentración. Pasar horas quieta en el agua, esperando a que un pez se acercara lo suficiente. Un día intenté atrapar un pájaro pequeño, colocando una trampa hecha con una rama doblada y un lazo de liana. Para mi sorpresa, la trampa funcionó y por la mañana encontré un pájaro atrapado en ella. Pero cuando llegó el momento de matarlo, no fui capaz. Al mirar sus ojos asustados, me di cuenta de que no estaba preparada para arrebatarle la vida a esa criatura. Liberé al pájaro y nunca más puse trampas como esa. La cuarta prueba fueron las lesiones y las enfermedades. La muñeca rota me dolía con cada movimiento. Un corte en el muslo empezó a infectarse, a pesar de haberlo desinfectado.
La humedad constante me provocó una infección por hongos entre los dedos de los pies y en la ingle, muy dolorosa y con mucho picor. Pero lo peor fue la fiebre, que me atacó al 15º día. No sé qué la causó, una infección, un virus o parásitos. El calor era tan intenso que deliraba. En mi duermevela, me parecía que hablaba con mis compañeros fallecidos, que estaban sentados a mi lado junto a la hoguera y me aconsejaban qué hacer. Recuerdo que Marcos, o su fantasma en mi mente febril, me dijo: «El río, Verónica. Busca un río grande. Te llevará a la gente». Quizá fue ese delirio lo que me impulsó a decidir buscar el río, cuando la fiebre remitió. ¿Quién sabe? La quinta prueba fue la soledad. Las dificultades físicas eran duras, pero la soledad a veces me parecía insoportable. El ser humano es un ser social. No estamos hechos para el aislamiento total. La falta de comunicación, la imposibilidad de compartir miedos, alegrías, incluso simplemente escuchar otra voz, es algo que destruye la psique. Empecé a hablar sola, a veces en voz alta, a veces mentalmente. Mantenía conversaciones imaginarias con mis seres queridos. Le contaba a una audiencia invisible lo que hacía y por qué, como si estuviera grabando un documental sobre la supervivencia. El cuaderno se convirtió en mi salvación. En él escribía no solo notas prácticas sobre plantas comestibles o técnicas de supervivencia, sino también mis pensamientos, miedos, esperanzas. Esto me ayudaba a estructurar el caos en mi cabeza, a mantener la cordura. Anotaba los sueños, vívidos, inquietantes, llenos de imágenes de mi vida pasada. En uno de los sueños estaba en casa, en Moscú, tomando té con mi madre en la cocina. Todo era tan real. El olor a repostería recién hecha, el tic-tac del reloj en la pared, el ruido de la lluvia tras la ventana. Al despertar en mi mísero refugio en medio de la selva, lloraba de nostalgia y, al mismo tiempo, de gratitud por ese momento de ilusorio regreso a casa. La sexta prueba fue el miedo. No un miedo concreto a los depredadores o a las criaturas venenosas, sino un terror omnipresente e irracional ante lo desconocido. El miedo a no salir nunca de esa selva, a morir allí, sola y olvidada. Especialmente aterrador era por las noches. La oscuridad en la selva es absoluta, tan densa que parece tangible. Los sonidos se intensifican. La imaginación dibuja monstruos en cada sombra. Intentaba mantener el fuego encendido toda la noche, pero a veces se apagaba, y entonces el miedo me sobrecogía por completo. Recuerdo una noche en que algo grande anduvo alrededor de mi refugio. Oía pasos pesados, crujidos de ramas, un gruñido silencioso. Tal vez era un jaguar o un puma. Estaba sentada, apretando el cuchillo, dispuesta a defenderme, aunque sabía que contra un gran depredador no tenía ninguna posibilidad. La criatura estuvo dando vueltas durante horas, y luego se marchó. No pegué ojo hasta el amanecer. La séptima prueba fue la propia naturaleza de la jungla, su estructura, su paisaje. La densa vegetación dificultaba el avance. Las raíces de los árboles formaban intrincadas redes en las que era fácil tropezar. Las lianas colgaban como serpientes, aferrándose a la ropa y al pelo. Orientarse era casi imposible. El sol apenas se filtraba a través del denso dosel de hojas, y en los días nublados era invisible por completo.
La brújula me ayudaba a mantener el rumbo, pero a menudo tenía que desviarme para sortear zonas de vegetación impenetrable o terrenos pantanosos. Recuerdo el día en que intenté cruzar un tramo de jungla especialmente denso. Avanzaba literalmente centímetro a centímetro, abriéndome paso con el cuchillo. Tenía las manos arañadas por las espinas, la cara y el cuello cubiertos de rasguños de las ramas. En todo el día no recorrí más de 1 kilómetro, y al anochecer estaba tan exhausta que simplemente me desplomé en el suelo y me dormí, sin siquiera construir un refugio. La octava prueba fue el agua, su exceso y al mismo tiempo su escasez. Las lluvias convertían el suelo en barro, los arroyos se desbordaban e inundaban las zonas bajas. Pero, al mismo tiempo, era difícil encontrar agua potable segura. El agua de los charcos, e incluso de algunos arroyos, estaba turbia, con plantas en descomposición, y posiblemente contenía parásitos. Recuerdo el día en que mis reservas de agua potable se agotaron y aún faltaban varias horas de camino hasta el arroyo más cercano. La sed se volvió insoportable. Tenía la lengua hinchada, la garganta tan seca que cada inhalación me provocaba dolor. Desesperada, empecé a lamer las gotas de rocío de las anchas hojas. Apenas calmaba la sed, pero me ayudó a aguantar hasta el arroyo. La novena prueba fue el tiempo. Su percepción distorsionada en el aislamiento, su infinitud y al mismo tiempo su fugacidad. Los días se fundían y a veces perdía la cuenta, sin saber qué día de la semana era o incluso qué fecha. Hacía muescas en un palo para marcar los días, pero 2 veces lo olvidé y la cuenta se desbarató. El tiempo en la jungla fluye de manera diferente. A veces 1 hora parece una eternidad, cuando estás sentada, pegada a un árbol, bajo una lluvia torrencial, temblando de frío. Y a veces un día entero pasa volando, cuando estás absorta construyendo un refugio o buscando comida. Recuerdo que al 8.º día me senté a la orilla de un arroyo y simplemente miré el agua. Los rayos del sol se filtraban entre el follaje, creando patrones de luz y sombra en la superficie del agua. Pequeños peces nadaban de un lado a otro, brillantes mariposas revoloteaban sobre el agua. Estuve sentada así durante horas, olvidándome del hambre, del miedo, del dolor. Fue un momento de extraña, casi mística unión con la naturaleza. La 10ª y quizás más seria prueba fue la lucha contra mi propia mente. En condiciones extremas, la mente puede convertirse tanto en el mayor aliado como en el enemigo más peligroso. Noté cómo mis pensamientos empezaron a cambiar aproximadamente en la 2.ª semana. Aparecieron ideas obsesivas, miedos paranoicos. A veces me parecía que me observaban, no animales, sino personas. Que alguien me vigilaba desde detrás de los árboles, esperando el momento para atacar. En otros momentos caía en la apatía, perdía la voluntad de luchar. Me sentaba durante horas, mirando fijamente a un punto, incapaz de obligarme a buscar comida o fortalecer el refugio. ¿Para qué esforzarse?, susurraba una voz interior. De todos modos, vas a morir aquí. Luchar contra estos pensamientos era más difícil que contra cualquier obstáculo físico. Desarrollé un sistema de ejercicios mentales. Cada mañana enumeraba en voz alta las razones para seguir luchando. Los nombres de mis seres queridos, los lugares que quiero volver a ver, las cosas que no he tenido tiempo de hacer. Esto me recordaba que hay vida más allá de esta jungla,
una vida que me espera. También establecí para mí una rutina diaria estricta, tiempo para buscar comida, para fortalecer el campamento, para descansar, para escribir un diario. La rutina me ayudaba a mantener la cordura, daba estructura a los días, que de otro modo se fundían en una lucha interminable por la supervivencia. Todas estas pruebas, insectos, clima, hambre, lesiones, soledad, miedo, la impenetrabilidad de la jungla, problemas con el agua, la percepción distorsionada del tiempo, las dificultades mentales. Fueron partes de una gran prueba, una prueba del espíritu humano, de la voluntad de vivir, de la capacidad de adaptarse y sobrevivir en las condiciones más adversas. No puedo decir que las superé con la frente en alto. Hubo momentos de debilidad, de desesperación, cuando estuve a punto de rendirme. Hubo lágrimas, gritos en el vacío, maldiciones al destino, pero cada vez algo dentro de mí, llámelo instinto de supervivencia, terquedad o simplemente miedo a la muerte, me obligaba a levantarme y seguir luchando. Y poco a poco empecé a cambiar. El cuerpo se adaptó. Me volví más fuerte, más resistente. Aprendí a moverme por la jungla con el mínimo ruido, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La mente también cambió. Me volví más paciente, más consciente. Aprendí a vivir en el presente, sin gastar energía en inútiles lamentos sobre el pasado o temores sobre el futuro. Empecé a ver belleza donde antes solo veía peligro. A notar detalles sorprendentes. La geometría perfecta de una telaraña, los intrincados patrones en las alas de las mariposas, la diversidad de tonos de verde en el follaje. La jungla seguía siendo mortalmente peligrosa, pero ahora veía en ella no solo una amenaza, sino la vida en toda su diversidad y esplendor. Tal vez lo más importante fue que aprendí a aceptar la situación tal como era, a no malgastar energía lamentando lo que había sucedido o fantaseando con un rescate milagroso. Simplemente hacer lo que tocaba en el momento. Encontrar agua, construir un refugio, hacer fuego. Paso a paso, día tras día. Esta capacidad de vivir en el presente, aceptando la realidad y adaptándome a ella, fue lo que, en última instancia, me salvó la vida. Porque la supervivencia en la naturaleza no se basa en proezas heroicas, sino en una lucha diaria y metódica. Una lucha en la que no hay lugar para el ego, el orgullo o la desesperación. Solo una clara comprensión de lo que hay que hacer en el momento para ver otro amanecer. Y estas lecciones de la jungla son, quizás, lo más valioso que saqué de mi prueba. Se quedaron conmigo incluso después de regresar a la civilización, cambiando mi percepción de la vida para siempre. Si me preguntaran si hubo un momento en el que realmente estuve al borde entre la vida y la muerte, no hablaría del accidente aéreo. Sí, la caída fue aterradora, pero todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de ser consciente del peligro. Tampoco hablaría del encuentro con el jaguar. Fue más un momento de miedo primario que una verdadera cercanía a la muerte. No, el momento en el que realmente miré a la muerte a la cara llegó el 15º día de mi estancia en la jungla. El día en que la enfermedad casi me vence. Todo empezó con un ligero malestar. Por la mañana sentí debilidad y mareos, pero lo atribuí a la falta de sueño y comida. Hacia el mediodía apareció un dolor de cabeza, sordo, pulsátil, como si alguien me estuviera apretando lentamente el cráneo.
Bebí agua, descansé a la sombra, pero no mejoré. Al caer la tarde se sumaron las náuseas y el dolor muscular. Cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. A duras penas llegué hasta el río para recoger agua y apenas pude regresar a mi refugio. La temperatura corporal subía. Sentía cómo me ardía la piel, cómo el sudor me corría por la cara y el cuello. Tomé 2 pastillas de paracetamol del botiquín y me envolví en una manta térmica de emergencia, a pesar del calor. Me temblaba todo el cuerpo por los escalofríos. En mi cabeza pulsaba una sola idea. Ahora no. Así no. No por una enfermedad. Después de todo lo que he pasado. La noche se convirtió en una pesadilla interminable. El delirio febril se alternaba con momentos de dolorosa lucidez. Veía imágenes extrañas, rostros distorsionados de compañeros fallecidos, criaturas que salían de debajo de la corteza de los árboles, figuras de fuego que bailaban entre las ramas. En los momentos de claridad, entendía que eran alucinaciones, pero me parecían tan reales. La sed era insoportable. Bebía agua, pero la vomitaba inmediatamente. Tenía la garganta tan seca que cada sorbo me dolía. Me estallaba la cabeza. En un momento dado, estaba segura de que me moría. Curiosamente, esta idea no me produjo miedo, sino una extraña calma, como si una parte de mí ya se hubiera resignado a lo inevitable, lo hubiera aceptado. Me tumbé mirando las estrellas que se veían a través de las aberturas en el follaje y pensé en mi vida, en mis padres, que sufrirían, en los lugares que no había tenido tiempo de ver, en el libro que quería escribir, en los hijos que nunca tendría. Fue como ver una película de mi propia vida, no solo del pasado, sino también del futuro incumplido. Y en ese momento sentí no tanto miedo, como una profunda tristeza. Tristeza porque mi historia terminaría aquí, en esta jungla, sin haber sido contada. Y entonces me enfadé. La ira irrumpió a través de la niebla de la fiebre, a través de la resignación y la tristeza. Una ira caliente y furiosa contra el destino, contra la enfermedad, contra mi propia debilidad. No, dije en voz alta, y mi voz sonó ronca en el silencio de la noche. No voy a morir aquí, no hoy. Con un enorme esfuerzo me obligué a sentarme. Me daba vueltas la cabeza, sentía náuseas, pero me resistí. Me arrastré hasta la mochila y saqué el botiquín. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el blister con las pastillas. Antibióticos de amplio espectro. La última línea de defensa. Me tragué una pastilla, bebiendo un pequeño sorbo de agua, y esperé a que el medicamento hiciera efecto. O no lo hiciera. Entendía que si tenía una infección viral o malaria, los antibióticos no servirían de nada. El resto de la noche transcurrió en un duermevela. A veces caía en un sueño inquieto, a veces me despertaba por el calor o los escalofríos. Vomité varias veces. Por la mañana estaba tan deshidratada que tenía los labios agrietados y sangrando. Cuando salió el sol, entendí que tenía que llegar al río. Necesitaba enfriar mi cuerpo y reponer los líquidos perdidos. El camino que normalmente me llevaba unos minutos se convirtió en un maratón agotador. Me arrastraba, deteniéndome cada pocos metros para recuperar el aliento. Cada movimiento me dolía en todo el cuerpo. Al llegar al río, simplemente me desplomé en el agua, en la orilla. El agua fresca me proporcionó un alivio temporal. Me tumbé, dejando que la corriente lavara mi cuerpo ardiente, y miré al cielo.
Parecía tan lejano, tan indiferente a mi sufrimiento. No sé cuánto tiempo pasé así. En algún momento, fui consciente de que si perdía el conocimiento, me ahogaría. Eso me obligó a salir a la orilla. Bebí agua a pequeños sorbos, para no vomitar, y lentamente volví arrastrándome hacia el refugio. Todo el 16º día lo pasé en un estado semicomatoso. Tomaba antibióticos, bebía agua cuando conseguía retenerla en el estómago y dormía un sueño inquieto. En los raros momentos de lucidez, escribía en el cuaderno. Notas cortas y sin sentido, más que nada para demostrarme a mí misma que seguía viva y en mi sano juicio. Al anochecer, la fiebre había bajado un poco. Pude comer unas cuantas bayas, la primera comida en casi 2 días. Las náuseas remitieron, aunque la debilidad persistía. Seguí tomando antibióticos, con la esperanza de que estuvieran luchando contra la infección, fuera cual fuese. La noche transcurrió más tranquila. Seguía débil, pero ya no sentía que me estaba muriendo. En la mañana del 17º día, pude ponerme de pie, aunque tambaleándome. La cabeza aún me daba vueltas, pero la fiebre había bajado y mis pensamientos eran más claros. Me examiné y descubrí que había adelgazado mucho en esos días. Las costillas sobresalían marcadamente bajo la piel, las mejillas estaban hundidas y la ropa me quedaba como un saco. Estaba agotada físicamente, pero una extraña sensación de euforia me invadía. Había sobrevivido. Otra vez. Esta experiencia de equilibrista entre la vida y la muerte me había cambiado. Antes de la enfermedad, luchaba por la supervivencia casi mecánicamente, como si fuera otra tarea difícil que resolver. Ahora sentía una profunda, casi religiosa, gratitud por cada inspiración, por cada latido del corazón. Miraba la selva con otros ojos. Seguía siendo peligrosa, pero ahora veía en ella no solo una amenaza, sino también belleza y vida. Un rayo de sol que se filtraba entre el follaje, las gotas de rocío sobre una telaraña, el plumaje brillante de un pájaro que revoloteaba entre las ramas, todo ello me provocaba un asombro casi doloroso. Empecé a recuperarme, pero lentamente. Los primeros días después de la crisis los pasé principalmente descansando, ahorrando fuerzas, permitiendo que mi cuerpo se recuperara. Comía poco, pero a menudo, bayas, nueces, palmitos. Bebía mucha agua con hojas en infusión, las mismas que, según había observado, masticaban los monos. La intuición me decía que podían tener propiedades curativas. Hacia el 20º día, me sentí lo suficientemente fuerte como para continuar mi camino. La enfermedad me había robado muchas fuerzas y tiempo, pero me había dado algo importante. Una nueva perspectiva, una nueva comprensión de la vida y la muerte. Ya no tenía miedo a morir. No es que buscara la muerte, al contrario, mi voluntad de vivir se había fortalecido aún más. Pero el miedo había desaparecido. Había mirado a la muerte a la cara y comprendí que no era tan terrible como la incertidumbre. Esta constatación me trajo una extraña calma. Me volví más metódica, más paciente. Dejé de gastar energía en el pánico o la desesperación. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, paso a paso, hora tras hora. Y, quizás, fue esta nueva calma lo que me ayudó finalmente a encontrar el camino a la salvación. Porque cuando la mente está clara y el corazón no está nublado por el miedo,
se empiezan a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. A menudo pienso en aquella noche, cuando estuve más cerca de la muerte, en la extraña tranquilidad que experimenté mirando las estrellas y despidiéndome de la vida, en la rabia que me hizo volver, que me obligó a luchar. Dicen que en las situaciones extremas se manifiesta la verdadera esencia de una persona. No sé si es cierto, pero sí sé que aquella noche aprendí algo importante sobre mí misma. Aprendí que incluso al borde de la muerte hay en mí una fuerza que desconocía, una fuerza que se niega a rendirse, incluso cuando la mente está dispuesta a aceptar la derrota. Y este conocimiento es, quizás, lo más valioso que me llevé de la selva amazónica. Más valioso que todas las fotos que hice, todas las historias que conté. El conocimiento de que dentro de cada uno de nosotros hay algo indomable, algo que sigue luchando incluso cuando parece que la lucha no tiene sentido. No soy una persona religiosa, pero aquella noche sentí una conexión con algo más grande que yo. Llámenlo voluntad de vivir, instinto evolutivo o alma, da igual. Lo importante es que esta conexión permaneció conmigo incluso después de regresar a la civilización, cambiando mi percepción de la vida para siempre. Ahora, cuando me enfrento a dificultades o miedos, recuerdo aquella noche en la selva. Recuerdo lo cerca que estuve del borde y cómo encontré la fuerza para alejarme de él. Y ese recuerdo me da perspectiva, me ayuda a distinguir los problemas reales de los imaginarios, los miedos verdaderos de los inventados. Ya no tengo miedo a la muerte, pero he aprendido a valorar la vida con una intensidad que no conocía antes. Cada momento, cada interacción, cada nueva impresión, todo ello son tesoros que se pueden pasar por alto fácilmente en el ajetreo cotidiano, pero que constituyen la esencia misma de nuestra existencia. La selva amazónica casi me mata, pero también me enseñó a vivir de verdad. El regreso a la civilización resultó ser casi tan impactante como el llegar a la selva. Después de 21 días pasados en un mundo donde solo existían las necesidades primarias y el peligro, el mundo de las personas, con su ruido, olores y normas sociales, se antojaba ajeno y abrumador. Los primeros días en el hospital del pequeño pueblo amazónico estuvieron llenos de emociones contradictorias. Por un lado, alivio y gratitud. Una cama mullida, agua limpia del grifo, comida regular, atención médica. Por otro, una extraña sensación de pérdida, casi nostalgia por la sencillez y la claridad de la vida en la selva, donde todo se reducía a cuestiones básicas de supervivencia. Los médicos estaban asombrados de mi estado. Dadas las circunstancias, me encontraba en una forma sorprendentemente buena. La fractura de muñeca había soldado mal y requería una intervención quirúrgica. Los numerosos cortes y picaduras de insectos se habían inflamado, algunos supuraban. Había perdido casi 10 kilos de peso. Los análisis revelaron una etapa inicial de anemia y deshidratación, pero, en general, ninguna secuela irreversible. Ha tenido mucha suerte, dijo el médico, revisando los resultados de las pruebas. Muchos no sobreviven ni una semana en la jungla. No le dije que no era cuestión de suerte, que la supervivencia no es una lotería, sino una serie de decisiones, grandes y pequeñas, tomadas cada día, cada hora. Decisiones basadas en la observación, la adaptación
y la voluntad de aprender de la naturaleza, no de luchar contra ella. Los representantes del consulado llegaron al tercer día de mi estancia en el hospital. Un joven diplomático llamado Artyom y su asistente, Elena. Trajeron documentos temporales, ropa limpia y un teléfono con una tarjeta SIM rusa. Su conmoción al verme era evidente, aunque intentaron ocultarla tras la cortesía profesional. Todos pensaban que había muerto, dijo Artyom, ayudándome a rellenar los formularios. Cuando llegó la noticia de que estaba viva, en Moscú no se lo podían creer. Me contó que la búsqueda del avión se había prolongado durante una semana después de la desaparición, pero en la zona equivocada. La tormenta nos había arrastrado mucho más al oeste de lo que habían supuesto los equipos de rescate. Además, la densa vegetación de la selva ocultó los restos del avión a la vista aérea. Ahora que tenemos su declaración, intentarán encontrar el lugar del accidente, dijo. Las familias de los demás pasajeros necesitan saber qué les pasó a sus seres queridos. Esas palabras me recordaron a Marcos, Enrique, Gabriel y Jorge. A las tumbas excavadas a toda prisa, a las últimas palabras pronunciadas sobre ellas. Sentí una punzada de culpabilidad por haber sobrevivido cuando ellos habían muerto. Un sentimiento irracional, pero tan humano. «Puedo ayudar», dije. «Recuerdo puntos de referencia. Puedo indicar la dirección aproximada». Artyom negó con la cabeza. «Es trabajo de profesionales. Usted necesita recuperarse, volver a casa. Su familia la espera». Familia. Esa palabra desató un torrente de emociones. Recordé los rostros de mis padres durante la videollamada, su conmoción, alegría, incredulidad. Cómo mi madre no podía dejar de llorar, cómo mi padre intentaba mostrarse fuerte, pero su voz temblaba. Cómo mi hermana me enseñaba a sus hijos, mis sobrinos, que saludaban a la cámara, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo la importancia del momento. Pasé otros 4 días en el hospital. Me operaron la muñeca, implantándome placas metálicas. Me trataron las infecciones, me restablecieron el equilibrio hídrico, me dieron vitaminas y preparados nutritivos. Físicamente me sentía más fuerte, pero emocionalmente me sentía cada vez más vulnerable. Por las noches, me despertaba presa del pánico, sin saber dónde estaba. El sonido del aire acondicionado me parecía el rugido de un depredador, los pasos de la enfermera en el pasillo, un peligro inminente. Buscaba instintivamente el cuchillo debajo de la almohada, olvidando que ya no necesitaba un arma para defenderme. Durante el día era más fácil, pero la extraña sensación de extrañamiento no me abandonaba. Miraba a la gente que me rodeaba, médicos, enfermeras, otros pacientes, y no entendía sus preocupaciones, sus conversaciones sobre política, deportes, programas de televisión. Todo eso me parecía tan insignificante después de lo que había vivido. Empecé a comprender que regresar físicamente era solo la mitad del camino. El verdadero regreso, el mental y emocional, sería largo y, posiblemente, nunca se completaría del todo. Una parte de mí se quedó para siempre en esa selva, al igual que una parte de la selva se quedó para siempre en mí. Al 7º día me dieron el alta del hospital. Para entonces, la historia de la única superviviente de un accidente aéreo que luchó por su vida durante 3 semanas en la selva amazónica
había dado la vuelta al mundo. Los periodistas asediaban el hospital, intentando conseguir una entrevista. Los lugareños traían regalos, fruta, comida casera, amuletos de la suerte. Artiom y Helena organizaron mi traslado a Manaos y, desde allí, a Río de Janeiro, donde debía tomar un vuelo directo a Moscú. Actuaron con eficacia, protegiéndome de periodistas y curiosos, algo que les agradecí enormemente. Todavía no estaba preparada para contar mi historia al mundo. El vuelo del pequeño pueblo a Manaos fue una prueba. Cuando el avión empezó a ganar altura, me invadió el pánico. Los recuerdos del accidente me asaltaron con tanta fuerza que no podía respirar. La azafata se dio cuenta de mi estado y me ofreció un tranquilizante, pero me negué. Necesitaba pasar por ello, enfrentarme a mi miedo cara a cara. Cerré los ojos y empecé a respirar lentamente, como había aprendido en la selva cuando necesitaba calmarme antes de cazar o en un momento de peligro. Inspiración en 4 tiempos, retención en 7, expiración en 8. Poco a poco, el ritmo cardíaco disminuyó. La respiración se niveló. Abrí los ojos y vi, por la ventanilla, la alfombra verde e infinita de la selva allá abajo. Pero ahora no me inspiraba miedo, sino más bien respeto y una extraña ternura. En Manaos nos alojamos una noche en un hotel. Por primera vez en mucho tiempo, me di una ducha de verdad, caliente, con champú y jabón. Estuve bajo el chorro hasta que se me puso la piel roja, lavando no solo la suciedad, sino también, parecía, parte de la experiencia vivida. Luego, me quedé un buen rato mirándome al espejo, reconociéndome con dificultad en mi propio reflejo. La cara estaba demacrada, los pómulos afilados, los ojos parecían enormes en el rostro adelgazado. La piel, a pesar de haber estado bajo el sol, estaba pálida, con un tono amarillento. El pelo, que había cortado como pude con un cuchillo en la selva, sobresalía en mechones desiguales. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices, rasguños, picaduras de insectos. El brazo izquierdo estaba escayolado hasta el codo. Pero los ojos eran lo que más había cambiado. Se habían vuelto otros, más profundos, más atentos. En ellos había aparecido una expresión que antes no existía, una mezcla de sabiduría, calma y una especie de antigua tristeza. Los ojos de una persona que ha visto demasiado. La cena en el restaurante del hotel fue otro choque cultural. Un menú con decenas de platos, cuando yo me había acostumbrado a conformarme con lo que podía encontrar o cazar. Camareros que adivinaban mis deseos, cuando yo me había acostumbrado a depender solo de mí misma. Otros clientes que charlaban despreocupadamente, reían, se quejaban de pequeñas molestias, cuando yo aún recordaba el sabor de las larvas crudas y el miedo al jaguar en la noche. Pedí el plato más sencillo, arroz con verduras, y apenas pude comer la mitad. El estómago, acostumbrado a una cantidad mínima de comida, protestaba contra la abundancia. Artyom lo notó y me propuso pedir otra cosa, pero negué con la cabeza. No es la comida, dije. Es que hay demasiado de todo. Colores, sonidos, sabores, gente. Él asintió comprensivamente, aunque dudaba de que realmente pudiera entenderlo. ¿Cómo explicar a alguien que no ha vivido algo así que volver al mundo normal puede ser tan traumático como caer en una situación extrema? Por la noche no pude dormir en la cama mullida. Había demasiado silencio, demasiada comodidad, demasiada seguridad.
Me había acostumbrado a dormirme con el ruido de la selva, escuchando atentamente cada sonido inusual, lista para despertarme y defenderme en cualquier momento. Ahora esa alerta formaba parte de mí, y no sabía cómo deshacerme de ella. Al final, extendí la manta en el suelo y me acosté allí, acurrucada, como hacía en mi refugio en la selva. Solo así pude por fin dormirme. Por la mañana volamos a Río de Janeiro. Este vuelo lo llevé mejor, aunque todavía sentía ansiedad con cada turbulencia. En Río nos recibieron representantes del consulado ruso y nos acompañaron a la zona VIP del aeropuerto, donde debía esperar el vuelo a Moscú. Allí me esperaba una sorpresa, una videollamada del director de nuestra agencia de noticias. Parecía a la vez asombrado y aliviado. «Verónica, todos hemos rezado por ti», dijo. «Lo que has vivido y sobrevivido es increíble. Cuando estés lista, nos gustaría publicar tu historia. Será una sensación». Miré su rostro en la pantalla y sentí una extraña indiferencia. Hace 3 semanas habría saltado de alegría al pensar en esa posibilidad. Material exclusivo, reconocimiento internacional, quizás incluso un contrato para un libro o un documental. Ahora me parecía poco importante. «Lo pensaré», respondí. «Ahora necesito tiempo para recuperarme, para estar con mi familia». Él asintió comprensivamente, aunque noté una sombra de decepción en sus ojos. Los negocios son los negocios, incluso cuando se trata de sobrevivir. El vuelo a Moscú fue largo, más de 15 horas con escala en Europa. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla las nubes o intentando leer el libro que me había dado Elena. Pero las palabras se deslizaban ante mis ojos, sin quedarse en mi conciencia.